Vamos a resolver este ejercicio. El ejercicio dice, el valor máximo permisible para cada una de las reacciones es de 180 newtons. Sin tomar en cuenta el peso de la viga, determina el rango de los valores de la distancia D para los cuales la distancia D es segura. ¿Qué tenemos aquí? Nosotros tenemos una viga que nos está pidiendo el valor de la distancia D, el rango de valores que puede tomar la distancia D para que la reacción en A y la reacción en B no supere los 180 newtons. Entonces, ¿qué podemos hacer? Lo primero que tenemos que hacer para resolver este ejercicio es hacer un diagrama de cuerpo libre. En el diagrama de cuerpo libre tenemos la viga, tenemos las fuerzas, que es la fuerza de 50, tenemos la fuerza de 100, tenemos la fuerza de 150 y además de esto en el diagrama de cuerpo libre tenemos las reacciones. Vamos a tener reacciones dependiendo del tipo de apoyo. En A tenemos un apoyo simple, por lo tanto tendremos únicamente una reacción que es la reacción A. En B tendremos dos reacciones por el tipo de apoyo que es un perno. Tendremos lo que es BY y BX. Esto que tenemos aquí sería de nuestro diagrama de cuerpo libre. Para las condiciones de este ejercicio lo que tenemos que hacer es determinar el valor de la distancia D tal que nos haga que esta es 180 o que esta es 180. Entonces lo que vamos a hacer es dividirlo en dos partes este ejercicio. En una parte, en la primera parte consideraremos el valor de A como 180 y en la segunda parte consideraremos el valor de BY como 180. Y entonces con eso obtendremos el valor de dos distancias D. Los valores que puede tomar D son todos los valores que estén entre esas dos distancias. Si consideramos el primer caso, tendríamos que nuestro diagrama de cuerpo libre nos quedaría de la siguiente manera. Tenemos la viga, tenemos la fuerza de 50, tenemos la fuerza de 100, tenemos la fuerza de 150, tenemos la reacción de BY, tenemos la reacción de BX. Y tenemos la reacción en A que vamos a ponerle que toma el valor de 180. Recordemos que vamos a hacer uno con A de 180 y uno con BY de 180. BX no lo vamos a hacer, ¿por qué? Porque en este caso, como tenemos que todas nuestras fuerzas están en Y, BX es nuestra única fuerza en X. Entonces, si hacemos sumatoria de fuerzas en X igual a 0, tendremos que BX va a ser igual a 0. Es la única fuerza en X, por lo tanto tendrá que ser igual a 0. Vamos entonces ahora a lo que es importante, que es determinar el valor de la distancia D, que es lo que nos pide este ejercicio. Recordemos que aquí hay una distancia D. Entonces en este caso lo primero que haremos será determinar la reacción BY. Si determinamos la reacción BY, entonces nosotros podemos luego hacer sumatoria de momentos en el punto A y para que nos quede este momento en función de D, que es lo que nos interesa encontrar. Nos interesa saber cuánto vale la distancia D. Entonces vamos a hacer sumatoria de fuerza en Y. En la sumatoria de fuerza en Y tenemos lo siguiente. Tenemos la fuerza de menos 50, menos 100, menos 150. Esto más la fuerza de 180, que es esta de aquí. Tenemos 50, menos 100, menos 150, más la fuerza de 180, más BY. Y todo esto tiene que ser igual a 0. Entonces de aquí podríamos observar que BY nos va a ser igual a 120 newtons. Este es el valor de la reacción BY siempre y cuando la reacción A valiera 180. Recordemos que este problema estamos restringidos para que el valor máximo de las reacciones sea de 180. Entonces ya que tenemos esto, vamos a expresar nuestros momentos. Yo voy a considerar los momentos en el punto A, voy a hacer los momentos de manera vectorial. Tenemos que el momento 1 va a ser el momento de la fuerza de 50, que es justo el que queremos, que va a estar dado por el vector R, que es el vector que va desde donde se quiere calcular el momento hasta donde se aplica la fuerza. En este caso se quiere calcular en A y la fuerza se aplica aquí. Entonces nuestro vector R va a ser de menos D en dirección de I. Esto va a generar un producto cruz con nuestra fuerza, que la fuerza es de menos 50 en dirección de J. Para saber cómo va esta multiplicación podemos auxiliarnos de nuestro triangulito y J y K. Las multiplicaciones que vayan en este sentido van a ser positivas y en el sentido contrario negativas. Entonces en este caso tenemos I cruz J, que eso nos va a dar K positivo, y entonces tenemos que menos D por menos 50 va a ser igual a 50D en dirección de K positivo.
Este sería nuestro primer momento. Vamos ahora con el momento 2. El momento 2 va a ser el momento que nos genera la fuerza de 100. Para la fuerza de 100 tenemos otro vector R. El vector R va a ser el que va desde A hasta la fuerza de 100, que en este caso sería esta distancia de aquí, que lo podemos tomar como 450 menos D. Esto va a ser igual a 450 menos D en dirección de I, producto cruz, con menos 100 en J. Nuevamente tenemos I cruz J nos va a dar K positivo y tenemos 450 menos D por menos 100. Esto nos va a dar menos 100 por 450, nos va a dar menos 45.000. Menos D por menos 100 nos va a dar más 100 veces D. Esto en dirección de K. Ya que tenemos esto, vamos con nuestro siguiente momento. Nuestro siguiente momento va a ser el momento de la fuerza de 150, nuestro momento M3. El momento de la fuerza M3 va a ser el vector R, que en este caso sería desde A hasta B, que entonces tendríamos que va a ser 450 más 450 menos D. Para esta distancia recordemos que si nosotros tenemos que toda esta distancia completa es de 450 y este cachito es de D, entonces la distancia que tenemos aquí es 450 menos D, que es justo la que estamos usando aquí y la que estamos usando aquí. Entonces tenemos 450 más 450 menos D, esto sería en I. Como podemos observar aquí, esto nos quedaría que 450 más 450, eso nos queda 900 menos D. Entonces tenemos 900 menos D en dirección de I, producto cruz, con nuestra fuerza de menos 150 en J. Entonces aquí tendríamos que es menos 135.000, que es la multiplicación entre 900 y 150, y esto queda negativo en dirección de K, más 150 veces D en dirección de K. Entonces aquí ya tenemos 3 momentos, nos faltaría solamente un momento. Vamos ahora con el cuarto momento y último. Tendremos que el momento 4 va a ser igual a el vector R, que el vector R nuevamente es el mismo, que es este que tenemos aquí. Nuevamente va a ser 900 menos D en dirección de I. Esto será producto cruz con nuestra fuerza que es BY, que es la fuerza de 120 newtons en dirección positiva en J. Esto nos daría lo siguiente. Tenemos que 900 por 120 nos va a dar 108.000 en dirección de K, y menos D por 120 nos va a dar menos 120 D en dirección de K. Ya que tenemos estos momentos, entonces podemos sumarlo. Ojo aquí, una de las maneras en la que se puede hacer un poquito más rápido esto, nosotros podemos sumar el 150 y el 120 porque están en el mismo punto y hacer únicamente un momento. En lugar de hacer dos momentos, el de 150 y el de 120, podemos sumarlos, juntarlos, sumamos 150 y 120 y tendremos una fuerza de menos 30, y ese calculamos el momento y con un solo momento nos dará lo que es la suma de estos dos. Entonces ahora vamos a sumar estos momentos y tendremos lo siguiente. Tenemos que sumar las Ds con las Ds y los números con los números. Entonces tendremos que 50D más 100D más 150D menos 120D menos 45.000 menos 135.000 más 108.000. Todo esto nos tiene que dar igual a 0. Ya que tenemos esto, entonces vamos a juntar los términos semejantes y vamos a simplificar. Tenemos que es 50 más 100 más 50. Ahí tenemos 300 menos 120. Esto nos daría 180 positivo que multiplica D. Y tenemos 45.000 menos 135.000 más 108.000. Esto nos quedaría menos 72.000 igual a 0.
Entonces si de aquí despejamos D, obtendríamos que D es igual a 72.000 entre 180. Entonces esto nos quedaría de 400 milímetros. Recordemos qué significa este valor de D. Este valor de D es el que nos haría o que nos generaría que nuestra reacción en A valiera 180. Recordemos que el ejercicio lo que nos está pidiendo es el rango de valores de D tales que nuestras reacciones no van a superar 180. ¿Y qué es lo que va a pasar? Recordemos que dependiendo del valor de D van a cambiar las reacciones. ¿Por qué? Porque la reacción va a ser diferente conforme nos alejemos del apoyo o conforme nos acerquemos al mismo. En este caso, cuando D vale 400 milímetros, la reacción en A sería de 180. Ahora vamos a hacer la segunda parte del ejercicio. De la misma manera que lo hicimos en la parte anterior, vamos ahora, en lugar de suponer esta, vamos a suponer que BY es la que ahora vale 180. Entonces, si suponemos que BY vale 180, nuestro diagrama de cuerpo libre nos quedaría de la siguiente manera. Tenemos la viga, tenemos la fuerza de 180, tenemos la reacción en A, tenemos la fuerza de 50, la fuerza de 100 y la fuerza de 150. En este caso pues es muy sencillo, como ya habíamos hecho la sumatoria de fuerza en Y anteriormente, pues entonces cabe recalcar que lo que vamos a hacer es otra vez lo mismo. Tenemos que es menos 50, menos 100, menos 150, más 180, más A es igual a 0. Entonces ahora, ¿qué pasará con A? Pues A va a ser la que toma el valor de 120. Entonces ya tenemos esto y lo que vamos a hacer es nuevamente los momentos, nuevamente vamos a hacer sumatoria de momentos en A y entonces tendríamos lo siguiente. En la sumatoria de momentos en A vamos a mencionar que los momentos van a ser exactamente iguales que en el pasado, con la diferencia de este momento. Los otros momentos son exactamente lo mismo. De hecho voy a traer aquí los momentos que ya tenemos. Nosotros ya teníamos estos momentos y ya los podemos considerar así. Los voy a dejar. ¿Por qué sabemos que es igual? Es porque no cambió en nada este, no cambió en nada este y no cambió en nada este. El único que cambió es este momento. Entonces el primer momento, el momento M1, pues simplemente es 50D en dirección de K. El segundo momento o M2 simplemente es menos 45.000 más 100D en dirección de K. Y el momento 3 va a ser igual a menos 135.000 más 150D en dirección de K. Estos momentos pues ya fueron muy sencillos porque ya los teníamos y vamos a calcular lo que sería el momento 4 o el momento M4. Para el momento M4 tenemos que usar el vector R, que sería el vector que va desde aquí hasta aquí. En este caso el vector R nuevamente es 900 menos D, es exactamente igual. Producto cruz, esto es lo que sí es diferente con la fuerza, porque la fuerza ahora es de 180 en dirección de J. Entonces hace rato teníamos que esa fuerza valía 120 y ahora esta fuerza vale 180. Entonces tendríamos que 180 por 900, esto nos va a quedar de 162.000 menos 180 veces D. Esto quedaría en dirección de K. Nuevamente tenemos que hacer la suma de todos estos momentos, las Ds con las Ds, y los números con los números. Entonces tendríamos que 50D más 100D más 150D menos 180D. Y por el otro lado tendríamos menos 45.000 menos 135.000 más 162.000. El resultado de todo esto tendrá que ser igual a 0. Entonces vamos a juntar las Ds con las Ds y tendríamos que 0 va a ser igual a 120 veces D y tendríamos que es 45.000 menos 135.000 más 162.000. Esto nos quedaría de 300. Entonces tendríamos menos 45.000 menos 135.000 más 162.000 y esto nos quedaría de menos 18.000. Y entonces ya nada más restaría despejar la letra D. Si nosotros despejamos D, obtendremos que D va a ser igual a 18.000 entre 120. Eso nos quedaría de 150 milímetros.
el valor de esta D es nuestro segundo valor de D de 150 milímetros. El primer valor de D o D1 era de 400 milímetros. ¿Qué quiere decir esto? Recordemos que lo que queremos es el rango de valores que nos generarán que nuestras reacciones tengan máximo una reacción de 180 newtons. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Vamos a explicar, a interpretar los resultados. Tenemos nosotros esta viga sencilla, la voy a hacer un poco más grande, y tenemos que en el primer caso nos salió que cuando D valiese 400 milímetros, es decir, cuando esta distancia sea de 400 milímetros, la reacción aquí, la reacción en A, será de 180 newtons. Si nosotros disminuimos el valor de D, es decir, la hacemos más pequeña, hasta llegar a 150 milímetros, cuando llega a 150 milímetros, en ese punto la reacción aquí es de 180 newtons. Entonces el rango de valores va desde 150 hasta 400 milímetros. Si nos salimos de ese rango, pues entonces las reacciones se saldrán del valor de 180, es decir, serán más grandes de 180. Y es algo que no nos lo podemos permitir. Debemos de ver esto como si estuviera restringido por alguna situación de que en los apoyos no pudiese aguantar más de esa fuerza, y entonces es nuestra restricción para nuestra pequeña estructura. Este sería el procedimiento que tenemos que hacer para resolver este ejercicio. Espero haya sido claro y te sirva para resolver tus dudas.